chisme político. A mí se me hace muy interesante los Estados Unidos porque también se sumó el tema de Taylor Swift, que como que ya salió no abiertamente a decantarse por Harris, y que ya sabíamos que también Taylor Swift era pues más progresista, ¿no? O sea, esto no es ninguna sorpresa, pero sí se había mantenido como que al margen, y se me hace muy interesante porque además ya hicimos un episodio pasado en donde tratamos el efecto Taylor Swift, como bien lo mencionaste en esa ocasión, y que ahorita pues ya se dio, ¿no? Ahorita lo más importante fue pues que ya pasó prácticamente el último debate entre los candidatos a la presidencia, Kamala Harris y Donald Trump. Tuvieron por ahí un debate en un formato pues que supuestamente iban a estar silenciados los micrófonos. A ver, o sea, antes de los debates demuestran cómo van a estar los formatos, ¿no? Pues sacan en las noticias cómo va a estar el formato, y CNN dijo: cada candidato va a poder hablar en su turno sin interrumpir al otro, con el otro micrófono silenciado. No se va a poder hacer preguntas a los moderadores van a hacer las preguntas y van a poder hacer fact-checking, ¿no? O sea, van a poder checar lo que están diciendo en tiempo real y decirles: oye, lo que estás diciendo tú, Trump, es una mentira, ¿no? O cosas así. Y la verdad es que el formato pues no se respetó. Yo creo que aquí, lo comentaba yo ese día contigo, aquí se demostró totalmente que quien manda pues es don dinero, es el rating, y como que al productor de la televisora del debate pues le importó mucho más sacar los comentarios que iban a ser iracundos y pues muy controversiales de Donald Trump. Así tuviera que interrumpir a Kamala, así tuviera que agarrar otro turno, así tuviera que en algún punto empezar a debatir con los moderadores. Entonces creo que aquí se demostró un poco cuál es la intención detrás de los debates, y lo que le hemos dicho a la audiencia es que pues los debates originalmente el deber ser pues es que sean un espacio donde se contrastan ideas, ¿no? Donde se construyen argumentos, se construyen pues ahora sí que mejores planes para la nación. Pero la realidad es que esta vez fue otra vez un show. Yo realmente no escuché propuestas, más que pues, un par de cada uno. Específicamente al principio, cuando empezaron a hablar, por ejemplo, Harris del recorte a impuestos que iba a hacer para las familias que tuvieran hijos, de $6,000 aproximadamente, para apoyar, o los créditos los cortes igual de impuestos de hasta $50,000 anuales para startups, más o menos similares a un par de propuestas de Donald Trump, específicamente la de las familias, porque él argumenta los cortes de impuestos, pero a grandes empresas, no a startups. Entonces esas fueron como que las únicas que se mencionaron, porque después de eso se avecinaron un buen de ataques de ambos lados, diría yo. Y pues sobre todo comentarios medio extraños de Donald Trump, aunque como que antes de mencionar así, ahora sí que todo lo que se dijo, antes de pasar al chisme, así a ojo de buen cumero, Isma, yo te diría que para mí, aunque muchos digan que Kamala ganó en el debate en cuestión, o sea, yo coincido en que ganó en el tema de la estructura, tuvo un mejor hilo de ideas, digamos, tuvo por ahí una mejor compostura en algún momento, respetó mucho más el formato, se vio más presidencial, digamos, más de protocolo, mucho más respetable, por así decirlo, de más porte. Pero yo argumento que, y muchos me lo han cuestionado, pero yo argumento que Donald Trump ganó el debate otra vez, y esta vez no lo ganó con creces como con Biden. Sí, yo creo que sí le costó un poco, porque parece ser que Trump es alguien que se siente un poco nervioso o atacado cuando no está en un terreno donde él sepa todo. y esta vez yo creo que ganó porque los ataques que él hizo, las punzadas, creo que fueron excelentemente hechas. Creo que llegó a poner en duda a los mismos moderadores en algún punto, y sobre todo él, yo pienso, le sigue hablando a sus bases, a sus fanáticos allá en Estados Unidos. Él, yo creo que en ningún momento está intentando pues cambiar, digamos, a los indecisos. Obviamente pues, van a hacer campaña a los 6 estados donde está todavía girando la moneda, ambos, pero él, yo creo que le sigue hablando a sus fanáticos, y eso eventualmente, diría yo, va a hacer que esta gente pues esté todavía más llamada a votar, digamos, y lo hagan con mucho más
con mucha más energía que a lo mejor lo harían los demócratas. Puede ser también que gane Harris, obviamente. O sea, no está tan descabellada la posibilidad como con Biden. Pero así, a ojos de buen cubero, creo que Trump todavía ganó el debate por ese aspecto. ¿Tú qué opinas? ¿Ganó o perdió? Fíjate que nos van a decir que somos los contrarians o los que van siempre a la contra, ¿no? Pero yo también leo igual que tú ese panorama que se vivió en el debate, ese clima de opiniones que vino después. Te voy a ser bien franco, me pareció bastante raro, como un poquito artificial. ¿Por qué? Porque creo que evidentemente Harris, claro que ha crecido y que también es una candidata muy diferente a lo que pudimos imaginar, ¿no? Incluso antes de que se le pronunciara como la candidata oficial del Partido Demócrata. Ha hecho una transformación tremenda que se reconoce como de fortaleza completa, ¿no? O sea, no es para mal, sino que se ha vuelto una candidata mucho más fuerte de lo que se esperaba. Incluso yo me atrevería a decir que en el propio equipo de campaña de los republicanos, pues sí les dio la sorpresa y la preocupación, ¿no? Eso es un hecho, no escatimo ahí nada. Pero también por otro lado, lo que yo he visto en las últimas 2-3 semanas, de hecho casi desde que Harris fue ungida como la nueva candidata por parte de los demócratas, es que el ciclo noticioso no soltó a Kamala Harris y a Trump como que lo dejó a un lado. Fue muy evidente que el mass media como que dijo, nos vamos a enfocar en Harris, quizá porque era mucho más interesante, quizá porque pues a Trump ya se le conoce y cómo es, y digamos que ya es lo que ya todos conocen, ¿no? Entonces ya vende, pero no tanto. Y acá es como el personaje nuevo, como la novedad, también como evidentemente emerge de la propia administración, pues hay también de alguna u otra manera mucha expectativa porque representaría la continuidad, no digo que al 100% de las políticas de Biden, pero sí de alguna u otra forma los ejes con los cuales se ha manejado esta administración son ejes que Kamala Harris no ha denegado que va a seguir caminando, ¿no? Con ciertos cambios, obviamente, con su propio estilo, con los alcances propios del momento histórico y político que se viven ahora y no hace 3 años, pero de una u otra manera creo que sí se está muy a la expectativa de que entonces si esta administración se prolonga, por decirlo así, o al menos por parte de los demócratas, ¿no? Que vuelvan a ganar este nuevo mandato, ¿qué va a hacer, ¿no? De la economía? ¿Qué va a hacer, por ejemplo, del tema de las guerras, de los conflictos allá en Medio Oriente, allá en Ucrania, potenciales, ¿no? En Asia también, que se está calentando la región. Entonces, creo que es muy interesante porque ella la ha tenido más complicada, eso sí, en una cuestión de tener que sortear, malabarear, todo en lo que la administración no ha podido ser tan contundente o que ha quedado un poquito a deber o que simplemente no ha funcionado como ellos esperaban. Y cómo eso lo puede reparar, digamos, para decir, no, ahora sí, miren, otros 4 años si se logra, o estoy tratando de ver cómo aceleramos ese proceso para que dé resultados más rápido. El chiste es de que yo veo que evidentemente la posición de Harris es más compleja, ¿no? En ese sentido. ¿En qué sentido es más compleja la de Donald Trump? No, bueno, el señor lo han estado tratando de tumbar a juicios desde hace meses, si no es que hace más de un año, creo. Y de hecho, pues justamente leyendo, ¿no?, las noticias de hoy, otro juez encargado de uno de los procesos, porque son muchos los procesos que tiene Trump, al parecer desestimó, ¿no?, 2 cargos contra Trump en el caso de presunta interferencia electoral. Entonces vemos también un Trump que poquito a poquito ahí va avanzando, quitándose los manotazos de encima. Y vimos en el debate un Trump que está apostando ya prácticamente todo. Yo diría que esa es ya la cargada final de Trump, que vamos a ver de aquí al final de la campaña y al día de la elección, en donde está tratando de sembrar este sentimiento de que la administración presente ha sido de poco alcance en su efectividad para mantener el liderazgo de los Estados Unidos como una relevancia hegemónica y no una potencia en decadencia o que está compartiendo a partir de este momento histórico el poder a nivel mundial, ¿no? Y sobre todo algo muy curioso, que es algo que no sé si ha habido otro presidente que lo maneja así,
en donde prácticamente dice, a ver, mira, son nuestros enemigos, pero al mismo tiempo yo no me llevo mal con los enemigos, ¿no? O sea, yo les puedo asegurar que vamos a ir rumbo a un conflicto bélico global si se prolonga esta administración, ahora sí que con Kamala Harris en un nuevo término, pero sí por parte de la dirección que llevan los demócratas. Y eso es lo peor que puede pasar, ¿no? Entonces, como que esta forma de plantear un escenario muy, muy catastrófico, que no sé si la intención es que reaccione la gente o verdaderamente y genuinamente él piensa que sí se va a llegar ahí, ¿no? Que además sí hay una gran parte de la población y de la opinión pública, no, obviamente no a favor de los outlets que quieren que Harris justamente llegue a la presidencia, pero sí hay como esta suerte de sensación de que van a seguir los conflictos y van a escalar, ¿no? Eso creo que también se ha hecho ver o se ha dado a entender que no se darían pasos atrás. Y Trump, por el contrario, ofrece como esta bandera blanca a la propia población donde dice, oye, no tiene sentido tener tanto gasto público yéndose a los temas de sostener conflictos que no parece que vayan a acabar bien para nadie, que ya han dado resultados catastróficos en cuestión de pérdidas humanas, y que finalmente a mí lo que me interesa es traer un alivio a la economía de Estados Unidos y a reformar o a renovar lo que los Estados Unidos es como una potencia global para que permanezca ahí. Evidentemente Harris dice lo mismo porque el discurso finalmente es nacionalista, el de ambos, pero se me hace muy interesante y no sé cómo lo ves tú, Mau, que el contraste es que pareciera que ahora los republicanos abogan por la paz, como tradicionalmente siempre se había pensado que a los republicanos les gustaba iniciar conflictos bélicos, ¿no? Por decirlo así, y que los demócratas eran justamente el otro lado de la balanza o este péndulo, ¿no? Que pendulaba en los Estados Unidos en donde decían, bueno, ya es tiempo de paz, ¿no? De resolver, de llegar a un acuerdo y de mantener un poquito la mirada hacia, ya sabes, ¿no? Educación, derechos humanos, temas un poco más suaves. No digo que sean un partido débil, ni mucho menos. A lo que voy es, ha sido tradicionalmente un partido más progresista, en favor de los avances sociales, de las integraciones económicas, globalista, ¿no? Y los republicanos son soberanistas, y este término que maneja Jalife Rame me parece muy interesante de que renueva pues el léxico conceptual del análisis que hay que tener a la hora de ver la política ya global, ¿no? Ya se acabó la izquierda y la derecha, porque vemos a gente muy conservadora a veces del lado de los progresistas en las izquierdas tradicionales, por decirlo así, pero que por el nivel de carisma y así casi que los mandas del lado de las extremas derechas, ¿no? Porque eso era el populismo, ¿no? Del siglo pasado. Y por otro lado vemos a, por ejemplo, un Andrés Manuel López Obrador, que es un soberanista, dentro de los límites que te permite ser vecino de los Estados Unidos, obviamente, ¿no? Pero me parece interesante que justamente Trump se alinea a esta serie de líderes globales como Xi Jinping, como Putin, como Orbán, que son claramente nacionalistas, o ya para no poner ese nombre que a veces da pues temor, ¿no? Por lo que se vivió en el siglo pasado, denominarle ahora soberanistas. Y por otro lado, los globalistas o estas personas que están en favor de esta cada vez mayor integración del mundo, que también ha traído, pues ahora sí que unos revires medios extraños en la cuestión económica, una interdependencia que a veces hunde a toda una región, cada vez mayor debilidad en ciertos países que tradicionalmente eran más fuertes, como lo es el caso de Alemania, que se está desindustrializando y nos tendría que preocupar a todos, porque ya vimos qué pasa con una Alemania pobre, y con unos ciudadanos alemanes sufriendo, ¿no? 2 veces, en la primera y en la segunda. Y entonces preocupa pues que independientemente de si hablamos de izquierdas, derechas, que como dice Jalife Rame ya es como anacrónico, hablando de soberanismos y de globalismos o de soberanistas y globalistas, no sé cómo lo ves tú, Mau, pero me parece que eso ya es mucho más acertado de ver, y lo que podemos ver es que, ya entrando con el tema de Taylor Swift, si gustas, es la sociedad está polarizada. Este tipo de efectos van a ser definitorios de la campaña, porque ya marcan que va a ser encarnizada de aquí hasta el día de la así es. Y ¿sabes a qué se le suma esto? Pues el hecho de que esta campaña, pues ahora sí que violenta en el sentido de algunos argumentos, obviamente, tiene un problema de fondo que mucha gente a veces no lo concibe, porque precisamente viven adentro de esa lógica,
Y es que hoy por hoy en la sociedad existe pues ahora sí que una lógica de posverdad, la cual ya hemos mencionado en este podcast en algún momento. Y el problema es aquí que la realidad, pues simplemente es relativa. Digo, siempre ha sido relativa, pero esta vez mucho más. Y eso hace que Trump pueda decir literalmente lo que quiera, como decir que en Springfield están comiendo perros de la calle. Y la gente, aunque pase eso, va a votar por él, o la gente le va a creer, o aunque esté siendo, pues ahora sí que perseguido por este tema del abuso sexual, de todos modos está ahí. Y es un problema porque la realidad hoy en día pues es desechable, ¿no? Es moldeable, a veces hasta es creada artificialmente, ¿verdad? Tanto peligroso resulta este hecho que, por ejemplo, te voy a mencionar un estudio que hizo The Guardian de Reino Unido en Estados Unidos, lo hizo. Y después de hacer una encuesta entre republicanos, esto solo fue entre afiliados al Partido Demócrata, o sea, no solo políticos, sino afiliados como tal, gente que se afilió, 67% de ellos van a confiar en que Trump, o sea, 67% de ellos, perdón, están confiando plenamente que Trump va a ganar la elección. Y un poquito más lúgubre, un cuarto, 25% de todos los afiliados republicanos, según The Guardian, piensan que Trump debería tomar el poder incluso si pierde la elección. 25%, o sea, un cuarto diría, ¿sabes qué? Sáltate lo que salió de resultado, toma el poder. Así. Entonces, pues este debate en el cual fue pues bastante encarnecido y que seguro es una antesala a lo que viene del resto de la campaña, pues le agrega, ¿verdad?, otra capa a este conflicto electoral. Se ve claramente cómo empezó todo, ¿no? Cómo empezó todo esto en el debate, cómo quisieron por un momento irse lo más polite posibles, ¿no? Lo más educadamente posibles, hasta se saludaron, pero en algún punto pues empezaron a atacarse y así. Y esto súmale el hecho de que Trump pues, en algún momento fue víctima de un intento de asesinato. Esto también hace obviamente que la gente tenga le tenga cierta aura de héroe, ¿no? A él o del ungido, como lo publicamos ahí en el episodio especial donde hablamos de ese atentado. Todo esto, esta aura que le rodea a Trump, esta época de posverdad que es en la que él está, pues ahora sí que él está en bonanza, ¿no? En este ambiente, porque esta es la arena donde él puede jugar. Él a lo mejor no hubiera podido ser presidente si estuviera buscando la presidencia, no sé, en los 80s, ¿no? Después del famoso Watergate, que se empezó a hacer un poco más escabroso el mundo, o lo que se concebía del mundo político, y comenzaron a ser más inquisidores los periodistas. A lo mejor ahí no lo hubiera podido ser, pero hoy que la realidad es tan moldeable, pues él tiene las de ganar, porque ya tiene la base de adeptos, tiene los medios, ya fue presidente, tiene esta visión soberanista, como bien señalas, contrario a la globalista, que es algo que aqueja, o más bien una visión que permea totalmente en la sociedad estadounidense el día de hoy, ante un país que ha sido de puertas abiertas durante un buen rato. Y al mismo tiempo con esto, pues además de beneficios, obviamente también hay retos, hay problemas, y estos problemas pues son justo los que él se dedicó a señalar en el debate, ¿no? Él se dedicó a señalar cómo el crimen está aumentando, ¿no? Y aunque incluso esto fuera mentira, como lo dijeron los moderadores en su momento, de que el crimen no está aumentando, al contrario, la gente no lo percibe así. Es la realidad. Es como en México cuando nos dice por ahí, cuando nos dijo una vez AMLO en la mañanera, el presidente, con justa razón, que los homicidios en este país estaban decreciendo en proporción. Pues la realidad es que la gente no lo percibe así. No lo percibe así cuando ves en tendencia, por ejemplo, la situación en Culiacán que se dieron durante este sexenio. En fin, ¿no? Cuando ves todas las historias mediáticas de este tipo, pues la gente no percibe tu cifra oficial como gobierno. Y es ahí donde Trump pues tiene las de ganar. Yo creo, ya como apuntando lo que dices de Swift, no es casualidad que Taylor haya dado este anuncio inmediatamente después del debate. Yo creo, y no sé si aquí estoy pecando de mal pensado, sí es un artista, obviamente, sí es una
No, ¿Qué pasó? espérate, Mau. ¿Vas a Sí. mal pensar? Espérate, porque seguro le atinas. Sí, es que es la realidad. O sea, la neta es que en estos asuntos hay que mal pensar. Y de hecho, tanto así que digo, para ponerles un ejemplo antes de Swift, me recuerda mucho esta elección a la de Hillary Clinton contra Trump, porque Hillary fue mucho mejor en los debates que Trump. Hillary fue mucho más estoica, más presidenciable. Después de eso salió en encuestas mucho más altas que Trump. De hecho, con una diferencia mayor a la que sale Harris hoy en día contra Trump. Y todo el mundo, al menos un 80% diría yo, de los outlets decían que Hillary iba a ganar. ¿Cómo iba a ganar Trump? Y a la mera hora, al momento de que está el americano frente a su boleta, vota por Trump y ganó Trump. Y es porque toda esta gente que decimos que estos votadores silenciosos que dicen, no, sí, yo no sé cómo Trump puede decir estas cosas descabelladas, no, sí, yo votaría por Kamala, se ve mucho más preparada. Y al momento de que está emitiendo su voto cuando nadie lo ve o nadie la ve, dicen, ¿sabes qué? Yo, desde sus vísceras, desde esa emoción que sientes cuando vas a votar, por así decirlo, dices, yo necesito a alguien, un líder, o sea, alguien que me guíe, porque estamos yéndonos al carajo, porque a lo mejor debo mi hipoteca otra vez, o porque estoy viviendo en un vecindario lleno de criminales o de migrantes, que para algunas personas eso es negativo. En fin, todas estas connotaciones te abruman y terminas votando por una elección que crees que es mejor. Así, digo, en otro sentido, pues pasó igual con Sheinbaum, que parecía ser que iba a estar más reñida la elección, y a la mera hora hasta más del 50% de las personas más ricas de este país votaron por ella, aunque seguramente no lo decían, porque en encuestas salía al revés, salía que iba a estar reñido, ¿no? No, es que lo dices en la mesa y tu familia no piensa igual. Claro. Y la verdad es que ya se agrió el postre, ¿no? O sea, como bien dices, hay cosas que no se van a notar hasta el día de... Y es justo aquí lo que yo vaticino que va a pasar, así como pasó con Hillary. Y Taylor Swift, por eso no es casualidad que lo haya dicho, porque los demócratas, o bueno, los asesores políticos de ambos partidos, pero los de los demócratas saben perfectamente qué hizo Trump en ese debate, saben cómo se fue Kamala y saben que no la tienen fácil, ¿no? Que no es tan posible que ganen con creces. Entonces, yo creo que sí tuvieron que usar su as. No estoy diciendo que hayan comprado a Taylor para nada. Yo creo que ella también, por un lado, siempre ha tenido esa inclinación a estas, pues a las ideas que representa Kamala y que representa el Partido Demócrata. Sin embargo, yo creo que sí, en algún punto, ya esos niveles, güey, en algún punto hubo una plática tras bambalinas entre Taylor y algún miembro de ambos partidos importante, algún estratega. Y seguramente los demócratas dijeron, ¿sabes qué? Si nos apoyas, qué chido, muchas gracias, pero no lo digas, espérate, ¿no? Pues espérate a los momentos donde los necesitemos, ¿no? Ahí es donde necesitamos tu endorso para que podamos rescatar un poquito, porque sabemos cómo es Trump. Entonces, yo creo que pasó eso. Te digo, no creo que la hayan comprado, pero sí creo que sí tuvieron cierto acercamiento o confabularon con ella el momento para que ella diera su endorso. ¿No podría ser, sí, totalmente, porque finalmente en la política nada ocurre por casualidad, o sea, en eso que se lo creen los ingenuos. Porque finalmente, por otro lado, me pongo a pensar, ¿por qué no mañana? ¿Por qué no mejor dentro de 2 semanas, cuando no hay debate? O sea, se busca amplificar el efecto de lo que se empieza a correr en medios de comunicación y también de lo que aparentemente es la percepción de quien ganó en el debate, ¿no? Se inclina la balanza, por decirlo así, en la opinión pública. Y, en mi opinión, quitas mucho el peso de las estocadas que te metió el contrario, porque lo sustituyes con una emoción más fuerte. Eso es también muy, muy hábil, ¿no? De hacer. Entonces, coincido contigo también, como que mal pensando, digo, mira qué padre, justo después del debate, ¿no? Y es ahí donde las cosas ya empiezan a ser muy curiositas de que ocurran. Entonces, por otro lado, evidentemente nadie podría decir, no, es que le pagaron. No se trata de cuestiones económicas, es un tema incluso de convicciones personales, es un tema puede ser también de un endorsement o endorso simplemente porque eres mujer y porque creo en lo que dices y estoy de acuerdo en esa agenda. O sea, pueden ser muchas cosas que yo no digo que sean negativas ni mucho menos. Simplemente hablamos que también los artistas se vuelven actores políticos, sobre todo en campañas. Y aquí en Estados Unidos es muy común. Hace poco creo que también Trump, no sé dónde estuvo dando algún tipo de meeting y estaba este reggaetonero Anuel. Yo ni sabía que apoyaba a Trump, ¿no? O sea, son ese tipo de cosas. Digo, no puedes comparar la popularidad de Taylor Swift con la de Anuel, aunque sea un reggaetonero muy conocido,
porque Taylor Swift es un fenómeno en los Estados Unidos y a nivel global, pero por mucho, ¿no? Claro, entonces es muy interesante ver que más bien la política también se apoya de estos brazos mediáticos, celebrities, y como que hay una suerte de, no sé, celebrity politics o algo así le llamaría yo, en donde definitivamente ese deslizar, ese pronunciamiento suavecito o no, o muy fuerte, o con un video, con un tweet, o con el simple hecho de mejor aparecer con este personaje cada vez más en más eventos públicos, invitarlo a mi concierto. Todos estos guiños, pues evidentemente tienen un impacto emocional, ¿no? En las audiencias y en los posibles electores. Y por otro lado también, que no olvide nuestra audiencia, que efectivamente no es como en México, ¿no? O en otros países donde el voto popular es ahora sí que el conteo final y el que tiene más votos ya ganó. No, hay un colegio electoral. O sea, ¿qué significa esto? Que más bien el presidente se elige a través de este cuerpo democrático, que es el encargado de elegir quién va a ser el representante político, y obviamente también hay otros cargos, ¿no? Pero mediante un sistema de sufragio indirecto. ¿Qué significa esto? Que los votantes no eligen directamente al candidato, no es una democracia directa, ¿no? De voto directo, como decimos en México, sino que es indirecta. Es decir, el candidato no lo votan directamente los electores, sino que ellos votan, ahora sí que la población vota a los electores como un mecanismo de representación intermedia, y luego son los electores que en una cuestión de no sé cuántas personas son, en eso les debo el dato, pero es una cantidad muy limitada, que digamos son los que llevan la voz, el voto, la voluntad de todo el distrito, ¿no? O de toda esta región. Y entonces, evidentemente, por población también hay estados que tienen mayor peso electoral, ¿no? Que por su población, que por otras condiciones, no sé si hasta por una cuestión que estaba escrita más allá de las poblaciones que han ido modificándose evidentemente en su demografía de crecimiento, de disminución, de migración, representan pesos diferentes. Por eso vemos a los candidatos no salir de ciertos estados que son estos estados switchers, o estos estados que pueden dar el cambio, ¿no? De que ahorita es republicano y después del siguiente término ya es demócrata, y al revés. Y eso es lo interesante, porque al final ahí es donde yo mal pienso también, y sigo considerando fuerte mi predicción, por decirlo así, mi vaticinio, como bien mencionas, de que va a ser Trump el presidente en noviembre. No porque la gente en masa salió a votar por Trump, que sí tiene una gran popularidad, que sí hay unas encuestas muy cerradas al parecer, al menos eso es lo que reflejan las encuestas, con una clara ventaja de Harris por 2, 3, 4 puntos, desde que irrumpió en la escena, ¿no? Como que irrumpió con mucha fuerza, eso debe ser cierto también. Pero a la hora ahora sí que de con qué vamos a realmente elegir al presidente, no es con que la gente apoyó o no apoyó y yo hice un voto indirecto, ¿no? Sino más bien el voto directo, sino que a la hora de las sumatorias de estos grupos colegiados, pues el que gana, gana. Y eso le pasó a Trump con Hillary. Como bien dijiste, hay muchas similitudes en donde Hillary se veía como pues de entrada, una política muy avesada, con una carrera brillante en el Partido Demócrata, con un esposo expresidente, o bueno, presidente, para decirlo más correctamente, que fungió obviamente como tal a inicios de... Ya hasta se me está yendo, a inicios de los 2000, ¿Mau? ¿O antes? Antes, ¿verdad? Sí, fue en los 90. Fue la última, sí. Antes de pasar al 2000. Entonces, en ese sentido, pues dime si no tenía un peso político, ¿no? Pero de repente llega este señor, ¿no? Como salido de otro ámbito, que conectó muy bien con la gente, pero sobre todo lo más interesante, cómo ganó en el colegio electoral. Y a mí eso fue donde dije, porque yo sí, pues ahí sí me tengo que poner la medallita o la estrellita en la frente, donde yo sí dije desde las primarias entre republicanos que ese señor iba a ganar, y después ya cuando quedó él definitivamente contra Hillary, yo fui muy necio, como muchas veces soy, y dije que él iba a ganar, la verdad, pues contra Hillary Clinton, porque pues sabemos que este es el sistema que funciona en Estados Unidos, no es el voto directo. Si no hubiera ganado Hillary, de hecho eso era como una confusión que se tuvo que aclarar por medios internacionales, me acuerdo muy bien, a las horas, ¿no? Pero ¿cómo? Pero si Hillary... No, es que aquí al final el peso pesado es el peso del colegio electoral. Y creo que este segundo término si se llega a ganar, obviamente, va a ser lograda esta nueva victoria por Trump, de ocurrir así, pues por el mismo efecto. Por el efecto de que
aparentemente contra todo pronóstico otra vez lo eligen. Me puedo equivocar, la verdad es que también apoya mucha gente, muchos intereses, muchos capitales muy grandes a Kamala Harris, porque se nota que hay toda una campaña bastante bien hecha de parte de los demócratas, sobre todo después de haber sufrido este descalabro, de haber tenido que pues hacer un relevo, ¿no? En cuestión del candidato, del presidente actual, etcétera, todo lo que pudo haber sido un escándalo. Y están más que recuperados, o sea, sí es sorprendente, sí es un fenómeno, pero también se explica por qué hay estructuras de poder interesadas, ¿no? Sí, y de hecho algo que me preocupa un poquito es esta polarización, como bien dices, de la sociedad allá. Al final del debate les pidieron hacer sus conclusiones, ¿no? Después del último corte comercial. Qué chistoso que un debate tenga cortes comerciales, pero bueno, el capitalismo es primero antes que cualquier política. Y pues primero cerró Harris y ella cerró con la frase que bien acuñó quien sea que esté detrás de su campaña, el famoso "We're not going back", ¿no? Nosotros no vamos atrás, no vamos a volver a lo que Trump hizo durante esta presidencia horrible, así, ¿no? Empezó a decir, ¿no? Y esa famosa frase pues sí le ha resultado, yo creo, bastante efectiva para ganar o para voltear a algunos indecisos que realmente le tienen un poco de miedo a Trump. Pero Trump cerró con una frase que para mí me dio escalofríos. Le dijo: "You believe what Americans don't believe". Tú crees en lo que los americanos no creen. O sea, al final, digo, ya que después de dar todo su argumento decir eso, yo creo que en ese momento quien sea que estuviera escuchando, que estuviera indeciso y que a lo mejor tuviera cierta simpatía por Trump, bueno, más bien no por Kamala, se quedó de, bueno, o sea, yo no quiero realmente a Donald Trump, o sea, no es mi ideal, pero no quiero a los demócratas, no quiero una socialista, no quiero una progresista, no quiero a una afrodescendiente, perdón, o a una descendiente de asiáticos, en fin, pónganle cualquier adjetivo peyorativo o denostativo a Kamala. Yo no quiero eso. Yo pues voy a votar por la otra opción, la que se me hace la más americana, ¿no? Entonces es ahí donde yo creo que Trump va a capitalizar mucho su voto, porque históricamente hablando el estadounidense es muy visceral a la hora de votar, así como el mexicano es muy individualista, no cree realmente en el colectivo, cree en lo que le puede ir mejor a él, a ella. Es su forma de pensar, al fin y al cabo, o su modus vivendi. Y creo que esto va a ser un problema, esta polarización gigante que parece que hay, porque he visto cada vez más pues noticias, cada vez más reportes también de que hay más movimiento de las Fuerzas Armadas de lo normal, la famosa Guardia Nacional allá. Bueno, las guardias de cada estado se están preparando un poco más para las elecciones porque sí anticipan conflictos. Digo, no, a lo mejor no una guerra civil que estalle en noviembre. Digo, no lo descarto, todo puede pasar, pero no a ese nivel al menos. Pero sí puede haber conflictos muy focalizados, sobre todo en estados donde hay más tensión, donde están ahorita haciendo sus últimas semanas de campaña. Y esto creo que también por esta razón, pues intentaron llamar a alguien que tuviera el carisma que no tiene ninguno de estos dos, que fue Taylor Swift, como para tratar de unir un poquito a los americanos bajo un estandarte, ¿no? El de Kamala, pero realmente yo no creo que vaya a ser tan efectivo. O sea, yo creo que sí va a haber mucha gente que va a votar por lo que dice Taylor, obviamente, pero no creo que sea suficiente para revertir una tendencia pues política, sobre todo en una elección donde hay tanta tensión, donde hay tanta polarización y donde se está jugando tanto. No sé tú si tengas como alguna otra conclusión. Sí, yo creo que hay una preocupante, sí, ¿verdad? Preocupante polarización social. Hay estudios serios, o sea, no me refiero a que solo es mi opinión. Hay estudios de Pew Research, por ejemplo, de algunos otros estudios que se han elaborado en los últimos años. Justamente leí un libro que se llama Identity Politics de Ezra Klein, si no recuerdo mal, déjenme lo confirmo. Y lo leí antes de que yo me quedara aquí por un tiempo, ¿no? Que ya lleva para un tiempecito de estar viviendo acá.
Pero definitivamente, ¿cómo está depolarizada la sociedad estadounidense entre republicanos o conservadores, si lo queremos decir así, y entre demócratas y progresistas, ¿no? Y todo lo que hay en medio y todos los extremos de lo que puede representar cada, ahora sí que el lado del espectro. Pero es un libro que me pareció muy interesante porque cita estudios de cómo está creciendo esa polarización de forma, en una tendencia clara, pues, de una forma en que realmente preocupa a los políticos, pero también preocupa, digamos que hasta sociólogos, preocupa a interesados en el análisis de política pública, también de política, ahora sí que como estudiosos de la política y de los fenómenos políticos sociales, porque representa un desgarro del tejido social de los Estados Unidos que precisamente lleva ya una tendencia, una continuidad, y que pareciera ser que nadie encuentra cómo poderla solucionar, ¿no? Y me acuerdo mucho de también como de esta parte de lo de Alemania, ¿no? Que ahorita acaban de ganar también las extremas izquierda y derecha, y en un par de regiones, ¿no? Entonces, esto lo que te da a pensar, y creo que ese es el gran miedo de muchos economistas, de hecho, que sí se interesan un poco más también por la filosofía política, además de su formación económica, que prevén que una mayor polarización solo es viable a través de que hay una mayor distancia económica y social. Es decir, que es tangible, que es una diferencia material la que a ti y a mí nos empuja en la diferencia. Que la puedo ver, que puedo observar que tú tienes mejores empleos que yo nunca voy a tener una casa, que yo no puedo ya sostener un nivel de vida mejor que antes de la pandemia. O sea, son cosas muy concretas que no son shows acá de análisis psicológico de las masas o etcétera, que a alguien le pudieran parecer no cuantitativos, sino que este estrés económico generacional de no poder afrontar el dónde vivir, que de hecho es uno de los temas primordiales, por ejemplo, de Kamala Harris, donde los jóvenes piensan que ya no vale la pena una vida corporativa en los Estados Unidos, que es el país más corporativista del mundo en el sentido de las grandes compañías que aquí surgieron, que de aquí se expandieron, que finalmente de aquí sale, ¿no? Como toda esta ola de industrialización al mundo y de digitalización también, Silicon Valley, etc. ¿Cómo cuando se ensanchan estas desigualdades, estas formas tan brutales, ¿no? de contraste de la realidad, de lo que es la vida de una persona y de otra en otra región dentro del propio país, representan como unas señales de alerta, como unas preocupaciones muy puntuales para politólogos, porque es ahí donde comienzan los populismos, ¿no? O que a mí ese término de populismo no me agrada, la verdad, pero sí como este discurso extremista, no importa de qué espectro, pero sí bastante agresivo, sí con unas propuestas completamente desfasadas de lo que es componer la realidad que justamente nos atraviesa o lo que habitamos, sino que se van como al extremo de las diferencias del enemigo, del que por eso estás así, y eso es puro combustible, ¿no? Para este tipo de liderazgos que de repente emergen en condiciones tan particulares de estrechez económica, de sufrimiento económico ya de más de tantos años, de un atraso material en cuestión de lo que yo proyectaba para mí en el sentido de mi proyecto de vida, vinculado a mi profesión, vinculado a mi proyecto profesional y de trabajo, a mi economía, ¿no? A mi apuesta por el futuro. Y creo que ahí es donde surgen los monstruos, diría Gramsci, ¿no? Que un mundo todavía no termina de morir y otro todavía no termina de nacer. Y es en ese claroscuro o es en ese interim donde surgen los monstruos, ¿no? Y surgen estos fenómenos políticos que son de preocupar, donde surgen los líderes políticos que tienen la mano más dura para gobernar, donde surge la gente que está enceguecida o que simplemente ya no le importa qué pase con tal de que puedan elevar su nivel de vida. Volvemos al tema de Alemania, no es que sea una profecía que quisiera que ocurra, pero por algo a todo el mundo le preocupa que Alemania se esté desindustrializando, sí. Por algo a todo el mundo le preocupa que Alemania no esté en sus mejores niveles económicos de hace décadas, o sea, porque es preocupante saber que si repitieron la historia después de una primera vez en una segunda, pues ya tienes un camino marcadito para que llegues a una tercera, y no me refiero a que con ellos va a iniciar un conflicto bélico global, ¿no? Como tal, pero sí que hay una población dispuesta
a lo que sea, con tal de regresar a su época de gloria o a vivir mejor. Y la gente cada vez se puede ver más proclive a adoptar ideologías que ya ni siquiera son, por decirlo así, contrastantes, sino que son efectivamente violentas. Sí, a todos nos debería de preocupar ese lado, porque creo que Alemania es un gran indicador de cómo le está yendo a la globalización en sí. Pues al final fueron de los principales abogados, digamos, del proyecto supranacionalista de la zona euro, de la globalización en general. En fin, pues ese motor se está apagando, ¿no? Y eso es preocupante. Entonces, pues yo creo, Isma, que ya con este último comentario, pues ahora sí que es momento de cerrar este chisme político, decirles que pues prácticamente ya no quedan debates entre Trump y Harris. Se supone que va a haber un debate entre Vance y Tim Walz, aunque todavía, hasta cuando chequeé ayer, todavía no había una fecha. Entonces, pues si llega a salir, veremos por ahí también el contraste de dos perfiles que son mucho más bulldogs, digamos, mucho más perros de pelea, con todo el respeto que se merecen, o sea, pero un poco gente un poco más incendiaria, ¿no? Digamos. Entonces, pues seguramente cuando salgan esos debates tendremos nuestro análisis y pues de ahí hasta la noche de las elecciones, seguramente. Entonces, muchas gracias por escucharnos a todos. Nos vemos en el siguiente sábado. Bye. Bye. Chisme político.